Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es reelección, la reelección presidencial en América Latina. Nuestro hashtag numeral reelección. Bienvenidos. Y en nombre de la patria, inscribiendo la candidatura. Y reformamos la Constitución para reelección indefinida. Eran de nuevo. Me gritaban, fuerza crítica. Protocolizo mi interés en ser candidato a la presidencia de la República. El presidente Santos anunció su reelección presidencial y hoy vamos a hablar de lo que es la figura de la reelección presidencial en América Latina con la profesora Margarita Valle del Externado, el profesor Ian Basé de la Universidad del Rosario y el profesor Ricardo García, director de IDUPAS de la Universidad Distrital. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Para arrancar el debate, miremos una primera nota que nos contará que 14 de 19 países en América Latina cuentan ya con la figura de la reelección. Veamos la nota. La reelección presidencial parece ser un tema de moda en América Latina. Reformamos la Constitución para reelección indefinida. No podemos quedarnos en la mitad del camino. Tenemos que terminar la tarea. Los gobernantes de la región no se aguantan las ganas de estar un solo periodo en el poder. Colombia necesita reelegir la seguridad democrática. La reelección presidencial implica que un ciudadano que ha sido presidente pueda volver a hacerlo de forma consecutiva o con un periodo intercalado. Y en nombre de la patria, inscribiendo la candidatura. Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay son los países que en la región permiten la reelección, pero no de manera inmediata. Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Brasil y Colombia permiten la reelección inmediata, pero no indefinida. México, Guatemala, Honduras y Paraguay son los países que la tienen prohibida totalmente. Las grandes discusiones a la hora de hablar de reelección se centran en decidir qué tan justo es que un ciudadano presidente compita en unas elecciones contra un ciudadano candidato. Por otro lado están quienes defienden la figura de la reelección, argumentando que esa es la forma como proyectos de largo plazo pueden llegar a feliz término en beneficio de la ciudadanía. En Latinoamérica, los periodos presidenciales limitados se establecieron para contrarrestar la capacidad de los líderes de perpetuarse en el poder. Muchos países respetaron esas limitaciones por décadas, luego de padecer dictaduras. Pero desde los años 90 la región empezó a vivir una ola de reformas constitucionales para aprobar la reelección. Primero fue Perú con la reforma de 1993, luego Argentina en 1994, Brasil en 1997, Venezuela en 1999, Colombia en el 2005 y Ecuador en el 2008. Para algunos analistas, la figura de la reelección en la región ha sido impulsada por la desconfianza en los políticos tradicionales y la situación de crisis en la que han permanecido por décadas amplias capas de la población. Quienes ven sucederse en el poder los mismos políticos de siempre, sin suplir las necesidades generales de salud, educación, empleo, acceso a alimentos y agua potable. Otros analistas, por el contrario, creen que las reelecciones en América Latina son una vuelta a los fenómenos de autoritarismo o caudillismo. Recordemos lo que dijo Simón Bolívar en su discurso del Congreso de Angostura de 1819. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Tenía razón Simón Bolívar. ¿Es la reelección presidencial en América Latina una institución nociva? ¿Qué tan democrática es la figura de la reelección?
arranquemos el debate. Les pedimos a todos los televidentes que nos manden sus preguntas a la cuenta de Twitter, #INTL, y se las pasaremos aquí a los analistas. ¿Les parece si arrancamos con la última pregunta, a un sondeo general? ¿Qué tan democrática le parece la figura de la reelección, Ricardo? La reelección, cuando es muy prolongada, salvo cuando es solamente en una ocasión, refleja una profunda desconfianza de las élites políticas en las propias pueblos, en el pueblo, en la masa. Es decir, en la capacidad del pueblo por discernir quién es mejor candidato o no. Entonces, el caudillo, el que tiene gran arraigo en la masa, resuelve perpetuarse en el poder elección tras elección, en el supuesto de que no hay otro que lo pueda reemplazar en las mismas condiciones. Hay una cierta desconfianza en la base misma de la democracia, que es la capacidad de razonar del elector. Y por otra parte tiene un grave problema, que estando fundamentada en la democracia, porque al fin y al cabo la gente vota por ese individuo varias veces a lo largo de los periodos presidenciales, sin embargo, encierra el riesgo de dañar los equilibrios de poderes. En otras palabras, pone en tensión la democracia, que es una cosa fundamental, con otra cosa igualmente fundamental, que es el Estado de Derecho. Ok, ya entraremos en ese tema, pero entonces, Ricardo, su primera, su posición es sí a la reelección, siempre y cuando por un periodo. ¿Está de acuerdo? Voy a dar una respuesta de politólogo, depende del tipo de reelección efectivamente, entonces efectivamente por una sola vez, y depende también de una serie de otros factores institucionales. Yo creo que la reelección en sí no es necesariamente buena o mala, pero depende de todo un entorno institucional, de qué tan fuertes son los partidos, qué tan fuerte es el Congreso, qué tantos contrapoderes hay en la misma sociedad. Entonces yo creo que hay que ser atento al contexto y que no hay una respuesta ahí teórica que podamos dar. Latinoamericano. Sí, respuesta pero depende rápida. de los países de América Latina incluso, ¿no? Yo creo que un sistema de partido no es el mismo el de Brasil que el de Colombia. Ok, ¿sí? Por ejemplo, ¿en Colombia sí o no? En Colombia sí, una. ¿En Brasil? En Brasil también una. ¿En Venezuela? En Venezuela yo diría ninguna. Bueno, ahora empezaremos a discutir por qué estas respuestas tan variadas. Margarita. Yo coincido con mis antecesores y yo sí, y también creo que la reelección no es antidemocrática per se. También creo que debería darse solamente por un periodo, o la reelección, bueno, digamos, habiendo o no alternancia en el medio. Y coincido con el análisis que hace Jan, y yo le agregaría también, además de la cuestión institucional, le agregaría el tema de los actores, ¿no? De cómo, digamos, en qué contexto se genera y se negocia esa reelección. Y esto lo digo bastante influenciada por el caso argentino y cómo se dio el Pacto de Olivos, y en el año 94 la nueva constitución que permitió la reelección de Carlos Menem. Entonces, todos aquí están a favor de una reelección, pero que sea limitada con, un solo periodo adicional. ¿Ustedes también creen que puede ser inmediata, o estarían de acuerdo con la figura que exige periodos intermedios en la mitad? Países Yo quisiera como Uruguay, países. anotar, Laura, una cosita antes sobre América Latina. Y es, en cierta forma, es explicable la tendencia a aprobar reelecciones en América Latina debido al cambio político que experimentaron muchos países, porque se trata en el fondo de un cambio fuerte, digamos, en las estructuras mismas del poder político, con la tendencia que se dio en los últimos 15 años a gobiernos progresistas, nacionalistas, reformistas. Es el deseo de mantenerse en el poder para poder consolidar esas reformas que eran tan necesarias. Un primer periodo en los años 70 y 80 de dictaduras militares, luego viene la crisis de las dictaduras, viene la redemocratización normal, y después de la redemocratización, en los últimos 15 años, o sí, más o menos, comienza una tendencia dentro de la democratización a una tendencia hacia la izquierda. Entonces, allí en ese contexto es que aparece la tendencia a
aprobar reelecciones como para consolidar esos procesos de cambio y de reforma y no dejar que regresen a los anteriores periodos. Pero, siendo eso explicable, no quita que encierre peligros también para la democracia. Claro, esto es Ricardo, para que acentúe de pronto rasgos autoritarios un poco, presidencialistas. Pero no ha sido solamente una tendencia de los gobiernos de izquierda la ola reeleccionista. Sí, pero digamos tiene una significación entre los gobiernos de izquierda. No es el caso en Colombia. En Colombia sería un caso especial por muchos motivos, incluido este de la reelección. Hay reelección en Colombia a partir del 2005 y no es de gobierno de izquierda. Tiene razón usted. Tampoco lo fue en Perú. Pero hay en este caso seguramente un rasgo común que es un toque de populismo, quizá, ¿no? Digamos, el populismo ahí acentúa la posibilidad de que haya tendencia a la reelección. Siempre digo yo, con el riesgo de que ese presidencialismo excesivo rompa ciertos equilibrios de poder. Ahora, entre si es mejor consecutiva o no, yo me mantengo en la idea de que son dos posibilidades válidas, pero me mantengo en la idea de que consecutiva es válida siempre y cuando sea limitada a un periodo de reelección, es decir, a 2 periodos presidenciales. Pero también puede ser la otra, que es la de Chile, ¿no? Que hay reelección, pero con intermedio de otro gobierno, no consecutiva, que también permite que no haya distorsiones en el presidencialismo. En términos de pesos y contrapesos, que era un poco a lo que se refería Ian hace unos minutos. En términos de pesos y contrapesos, ¿cómo se resuelve el problema en relación con la reelección? Bueno, en términos de pesos y contrapesos, yo creo que la reelección puede ser una figura interesante porque promueve un debate sobre el balance del primer mandato del presidente, ¿sí? Entonces hay la reelección, pues la elección de renovación del mandato del presidente termina siendo un debate sobre su balance y eso puede dar, digamos, cierto peso ahí a otros actores políticos, ¿sí? Eso, digamos, es un argumento que se avanza generalmente a favor de la reelección. Pero digamos que hay efectivamente este peligro siempre que subrayó Ricardo con toda razón, digamos, de que el presidente que se termine desinstitucionalizando un poco el país y obviamente, como siempre, pues cuando el presidente se queda mucho, hay una tendencia a comportarse un poco como el dueño de la finca, ¿no? Pero la verdad es que se dice siempre, bueno, esto es un premio, la reelección es un premio o un castigo. ¿Sí? Entonces, en el primer mandato el presidente va a hacer el mejor esfuerzo, porque si hay opción de reelección, entonces va a buscar ser reelegido y va a hacer lo mejor posible. Está el otro argumento en que dicen, cuando ya no se puede reelegir el presidente, entonces se libera de miedos y puede actuar con más sentido de Estado. Y de historia. Y de historia de que sí está pensando en su propia reelección. ¿En qué lado de la balanza están ustedes? Yo creo que probablemente eso dependa del contexto, ¿no? Muchas de las, digamos, un poco partiendo de lo que se planteaba anteriormente, mucho de la teoría que buscaba explicar las quiebras de la democracia en América Latina le echaban la culpa al presidencialismo, y una de las cuestiones que más culpaban era justamente la existencia de periodos fijos, ¿no? Del hecho de que no hubiera reelección y que los periodos, a diferencia del parlamentarismo, estuvieran planteados de antemano. Y muchos teóricos vieron en la reelección, vamos, la posibilidad de justamente continuar un poco, como decía Ricardo, políticas que ya se habían encarado y para las cuales no les alcanzaban 5 años. Ahora, también es real que, mirando otros factores también como el apoyo partidista y un montón de otras cuestiones también institucionales, esto puede hacer que el presidente en un primer periodo esté queriendo asegurarse la reelección y no necesariamente tomar decisiones de gran envergadura, sino más bien decisiones electoraleras, por decirlo de alguna manera. O sea que yo no me pondría ni de un lado ni del otro, sinceramente. Pero lo que dice Laura es razonable en el sentido
de que en toda reelección consecutiva hay desde luego siempre la posibilidad de que, o casi con seguridad, el presidente en el último año va a estar prácticamente haciendo campaña. O sea, en el último año del periodo de los 4, en realidad va a estar pensando en la reelección, preparando todo para la reelección. Ese es una especie de costo que se paga en la democracia por una elección consecutiva, por una reelección consecutiva. Ese es como el costo. Lo positivo es que somete ante el pueblo su balance de gobierno. En otras palabras, no hay mejor condición para hacer un balance de gobierno que las elecciones. En las elecciones la gente decide si le da el chance de otros 4 años más o no. ¿Cuántos candidatos presidentes han perdido elecciones? Pero ahí viene otro problema, sí. Ninguno. Ahí viene otro problema, que de todas maneras no solamente pone a consideración del pueblo su candidatura para que le diga si continúa o no, sino que obviamente hay una cantidad de recursos muy grandes que maneja un presidente y que lo van a favorecer en la competencia para poder ganar la elección, ¿no? Eso sí es cierto, la anotación de Laura, en el sentido de que otro costo es el hecho de poner los recursos del Estado, todos los resortes de decisiones y la majestad misma de la autoridad presidencial al servicio de una elección presidencial, ¿no? Y por eso es que vuelven y ganan. Vuelven y ganan. De hecho, hay un caso en República Dominicana donde se perdió, Ortega también ha perdido, pero es más bien la excepción a la regla de que el candidato presidente pierda. Les quería hacer una pregunta desde el punto de vista pragmático. Es que muchas veces uno tiene la sensación de que les va peor en el segundo mandato de lo que le va en el primero. ¿Eso qué dice? Nunca segundas partes Nunca segundas partes son buenas, dice el refrán popular, como el caso de Uribe tal vez, ¿no? Uribe en el primer periodo presentó una serie de cosas que representaron como un buen interés, digamos, de lo que es un gobierno, y en el segundo periodo le llegaron todas las cosas malas, ¿no? Es decir, aparecieron cantidad de cosas justamente porque, bueno, pero ahí también estaba pensando en la tercera elección y puso todo el aparato de pronto administrativo al servicio de eso, ¿no? Pero estaba pensando en modificar otra vez la Constitución a fin de llegar a un tercer periodo, lo que volvía otra vez al mismo problema que plantea Laura, que en el último año están preparando es una elección más que gobernando. Bueno, les quiero hacer una pregunta aquí y les pediría que me la respondieran teniendo en cuenta un comentario. La pregunta es del profesor Molano del Rosario, que pregunta ¿qué impacto tiene la reelección en términos de liderazgos y renovación política en América Latina? Y quisiera que me respondieran teniendo en cuenta el comentario de Natalia SH, que pregunta, ¿cómo ven el caso de México, donde no hay reelección, pero sí hay un dedazo presidencial que desequilibra las elecciones a favor de un candidato? Yo creo que Natalia está respondiendo de alguna manera, de la misma manera que yo respondería esa pregunta. Yo no creo que el hecho de que haya reelección afecte necesariamente la no renovación en la política. Creo que son otras cosas las que afectan la no renovación. Como por ejemplo, y ahí voy a lo que comenta Natalia, y creo que es muy atinado, esos procesos de selección de candidatos bastante turbios, donde quien designa es la élite del partido, la dirigencia, donde no hay espacio ni decisión por darle, digamos, darle cabida a nuevas generaciones, a nuevos apellidos, como vemos también acá, o a gente de otras regiones. Entonces, yo diría que no necesariamente la reelección, y estamos siempre hablando de la reelección presidencial, ¿no? Porque yo creo que también hay todo un tema muy interesante para discutir cuando hablamos de reelección local y reelección regional, que eso es muy interesante. O en el Congreso incluso, y el caso mexicano nos da ahí un tema. El caso mexicano donde se prohíben hasta para el Congreso. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que se busque la renovación de los congresos y no se permita la reelección, por ejemplo, presidencial?
Yo creo que sí. El caso de México es un caso muy excepcional y es una herencia autoritaria del sistema PRI que tenía como objetivo muy claro debilitar el Congreso frente al presidente. Y hay muy pocos casos en el mundo de congresos que prohíben la reelección de los congresistas y generalmente es con este pensamiento de debilitar el Congreso frente al Poder Ejecutivo. Entonces ahí sí, yo creo que la reelección sí hay que permitirla para los congresos. ¿Sí? Para volver a tu pregunta anterior sobre la renovación de la clase política, yo añadiría un matiz a lo que dijo Margarita, es que yo creo que sí puede ser un problema para la renovación de la vida política cuando no es inmediata la reelección, como en Chile, por ejemplo. Hemos visto que la concertación en Chile tuvo muchísimas dificultades a renovarse. En las pasadas elecciones de 2009 presidenciales volvió a presentarse el antiguo presidente Frey, ahora la antigua presidente Michelle Bachelet, que hace grandes esfuerzos para explicar que su programa es distinto, que es una nueva etapa, etcétera, pero se nota muchísima dificultad a renovar el liderazgo dentro de la concertación. Pasó un poco lo mismo en Colombia con López en el Partido Liberal en su momento. Yo creo que desde este punto de vista, si hay que elegir entre reelección inmediata o no inmediata, yo diría que es mejor la inmediata. Mira, Ricardo, nos tenemos que ir a una primera pausa. Cuando volvamos, te doy la palabra, pero antes le voy a pedir a todos los televidentes que nos cuenten qué opinan de la siguiente pregunta. ¿Es la reelección un síntoma de debilidad institucional? Ya volvemos. Buenas noches, seguimos en Hashtag Internacional hablando de la reelección presidencial en América Latina, nuestro hashtag numeral reelección. Ricardo, le había quitado la palabra, estábamos hablando de el liderazgo político y la reelección. Gracias, Laura. No, quisiera volver sobre la pregunta que envía Molano, y es si eso limita o no, o tiene alguna incidencia la reelección sobre los liderazgos, exactamente sobre la circulación de liderazgos. A mí me parece que la reelección, cuando es indefinida, por fuerza limita la circulación de liderazgos o la circulación, digamos, de élites, que en sí misma no representa mayor o menor democracia, pero que sí hace circular posibilidades de programas, lo que trae un líder nuevo, posibilidades de renovación, digamos, en el estilo. Eso de una parte, o sea, sí limita cuando es indefinida la circulación de liderazgos. Pero eso hay que verlo también un poco en un horizonte más amplio, en un marco más amplio, y tiene que ver con la alternancia de un sistema. Los sistemas no solamente son de un solo partido, sino de varios partidos. La democracia ideal es un juego de gobierno-oposición, de modo que si hay juego abierto y elástico de gobierno y oposición, sí es muy bueno limitar la reelección, porque una reelección indefinida mantendría estancada la circulación de liderazgos y estancada la alternancia en el poder. Sería uno siempre con posibilidades y su partido está en el gobierno y la oposición ¿qué? Pero yo quisiera hacer una anotación y listo, no me demoro más, y es el caso colombiano, como el mexicano antes. El caso colombiano es, no había antes de Uribe reelección, pero eso quiere decir que había renovación grande de los liderazgos, había renovación de las personas, pero no de las fuerzas políticas. La oposición nunca ha llegado al poder en elecciones, no hay circulación de liderazgos en el marco de una circulación de opciones políticas. Entonces hay que vincular mucho la circulación de liderazgos con la circulación de opciones políticas, que la oposición también llegue al poder, que es lo que uno no ve en casos como el colombiano. O sea, que si además de una coalición hegemónica que siempre está en el poder, tenemos una reelección que siempre tiene al mismo presidente en el poder, sería una democracia muy limitada, ¿no? Te veo asintiendo, Margarita. Sí, yo coincido con que efectivamente no, esa renovación, más allá de la ausencia de la posibilidad de reelección, no ha existido, ¿no? Digamos,
ni partidista, ni tampoco estoy tan segura que de personas. Puede que de algunos individuos, pero hemos visto también cómo los mismos apellidos se han sucedido en la historia de Colombia, en la presidencia, pero también bajando esto a pensar en el nivel local y en el nivel regional, y cómo muchas familias se aseguran pasándose la posta entre padres e hijos y entre, ¿no?, digamos, castas, el poder en el nivel local. Yo querría además anotar una cosita sobre lo que estamos conversando que creo que puede llegar a ser interesante para debatir, y es un poco lo que planteaba Jan respecto de la cuestión institucional, digamos, en el marco de qué instituciones se da la reelección, y lo que yo planteaba anteriormente respecto de el liderazgo, ¿no? Digamos, en qué contexto se da la reelección, pero también quién es el que está impulsando la reelección, qué características tiene. No es lo mismo pensar en casos tan nefastos como el de Fujimori en el Perú, o pensar hoy en el caso de Bachelet en Chile, digamos. Yo creo que también ahí hay distinciones que, por más que hablemos de una manera relativamente abstracta y tratemos de generalizar, hay que hacer porque es importante distinguir. Luis Fernando Osorno, en relación a eso, nos había escrito: lo que vuelve a la reelección buena o mala es la calidad del gobernante de turno. Pero eso no es individualizar demasiado un sistema político. No es solamente esto, es que la diferencia entre Fujimori y Bachelet es que Bachelet no cambió las reglas en causa propia, ¿sí? Hay un problema también que no hemos evocado, es cambiar las reglas para asegurar su propia reelección. Y es lo que siempre ha pasado en América Latina, y eso me parece un poco problemático. La reelección, pues, está bien si está permitida desde siempre, si las reglas del juego son claras, pero si cambiamos las reglas en el medio del juego para asegurar su propia reelección, eso sí es un poco problemático. Ya ha pasado tomemos Brasil, que ha hecho la reelección desde 97 con Cardoso, pues ahí sí fue problemático, y de hecho fue comprada esta reelección con corrupción en el Congreso. Después ya Lula la utilizó, tal vez Rousseff la hará, pues, pero eso ya es parte de las reglas políticas del momento, entonces es menos problemático, me parece. Sin ir más lejos, cuando yo nombraba un poco el Pacto de Olivos en Argentina, el pacto entre los dos partidos principales, básicamente entre Carlos Menem en ese momento en el poder y Raúl Alfonsín, era esto a lo que yo me refería, ¿no? Digamos, de lo nocivo que terminó siendo para la democracia, pero incluso para los partidos políticos que pactaron esa nueva constitución, que pactaron esa reelección y un montón de otras cuestiones. Los datos lo muestran. Desde ahí el radicalismo cayó en caída libre. Digamos, la gente le cobró el haber firmado ese pacto y haber apoyado la reelección por un interés muy personal. La idea que plantea el televidente nos conduce a uno de los grandes y fundamentales temas del poder a lo largo de los últimos 2500 años. ¿Es mejor el gobierno de los hombres que son brillantes y sabios, o es mejor el gobierno de las leyes? Es decir, nos remite a Platón. Y hay una solución en la vida moderna, y es que por más brillantes y sabios que sean los gobernantes, es mejor preferir el gobierno de las leyes. Eso lo dijo ya Platón hace 2400 años, pero hoy en día se afirma cada vez más la idea de que es mejor el gobierno de las leyes, así dispusiéramos de gobernantes muy brillantes, que no es el caso necesariamente, pero así lo dispusiéramos, es mejor el gobierno de las leyes que limite. Y el tema de la reelección nos remite a un problema de limitaciones. Hay que limitar en algún momento la reelección. Si se admite la reelección, hay que establecer una limitación. Entonces, digamos, 3 periodos, 2 periodos, o un solo periodo, pero esa limitación es lo que va en favor de las leyes y en contra, digamos, de la tendencia a que el gobernante, por ser sabio, de pronto termine siendo autoritario. Les propongo que entonces veamos de qué gobernantes estamos hablando y miremos una segunda nota. En América Latina, actualmente 14 países de la región permiten la reelección de diversas maneras. Estos han sido algunos de los presidentes reelectos en la región. Leonel Fernández de República Dominicana en el 2004, Álvaro Uribe Vélez en Colombia en el 2006, Daniel Ortega en el 2007, Evo Morales en Bolivia en el 2010, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina en el 2011, el fallecido presidente Hugo Chávez de Venezuela en el 2012
2012 y Rafael Correa en Ecuador en el 2013. Yo no soy partidario de perpetuar al presidente. Necesitamos un gran apoyo de los electores que viven en Colombia y por fuera el 28 de mayo. Ayúdenme a ganar, que lograremos que Colombia gane. El presidente de la mano firme y el corazón grande inició su periodo presidencial en 2002 aplicando una política de seguridad democrática que incluía una guerra frontal contra los grupos armados del país, un corazón grande en materia social y económica y firmeza en la lucha contra la corrupción y la politiquería. Que están en la cárcel. A la mitad de su periodo presidencial, la reelección comenzó a hacer eco en la Casa de Nariño, argumentando que 4 años no eran suficientes para cumplir con sus políticas. Esto generó una polarización en el país entre quienes apoyaban sus intenciones y entre los que pedían una alternación en el poder. En el 2004, el Congreso y luego la Corte Constitucional abrieron la puerta hacia su reelección con el Acto Legislativo 02, que introdujo en la Constitución la figura de la reelección presidencial inmediata en Colombia, siendo Álvaro Uribe Vélez reelegido en el 2006. En febrero de 2010, la Corte Constitucional cerró las puertas para un tercer mandato de Álvaro Uribe. Y constitucionalmente estoy habilitado para la reelección. El primer presidente de origen indígena en Bolivia inició su periodo presidencial en 2006 prometiendo transferir el poder al pueblo indígena con reformas de tierra, una nacionalización de los hidrocarburos y producir la hoja de coca como parte de la cultura ancestral. Luego que sus aspiraciones por continuar gobernando se hicieron públicas, el Tribunal Constitucional Plurinacional aprobó su reelección después de los resultados del referéndum celebrado el 25 de enero de 2009, con una aprobación del 90,24%, siendo Evo Morales reelegido en el 2010. Pero sus intenciones no han terminado. Ahora, en lo que debería ser su último mandato constitucional, el presidente boliviano logró por segunda vez la autorización para ser reelegido hasta 2020, en medio de reclamos de la oposición por considerar ilegal una nueva postulación. ¿Alguno me ha escuchado a mí decir que voy a ir a la reelección en el 2011? Así que no se hagan los rulos. No se hagan los rulos. ¿Quién soñó alguna vez que yo podía ser presidenta y reelecta? En el 2007, Cristina Fernández recibió el gobierno de su esposo y presidente Néstor Kirchner, prometiendo continuidad dentro del cambio para dar lugar al diálogo político y la mejoría de la calidad institucional de la democracia argentina. Creo que ese debe ser. Y aunque Cristina Fernández siempre rechazó la posibilidad de una reelección, ella fue reelecta en 2011, logrando el mayor porcentaje en una elección presidencial desde 1983, esto sin necesidad de una reforma constitucional, pues en ese país la reelección es válida de manera inmediata desde 1994. La presidenta ha declarado en varias ocasiones que no aspirará a un tercer mandato. Esta es mi humilde propuesta del programa de gobierno 2013-2019, pero son ustedes, el pueblo venezolano, el que le va a dar profundidad, legitimidad y fortaleza indestructible al segundo plan socialista de la nación. Más de 14 años gobernó el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, un mandato que inició en 2002 con intenciones de darle un giro a la democracia de Venezuela, pero esta empezó a ser criticada por sus matices de dictadura. Y tras varias reformas constituyentes y referéndums liderados por Chávez, él fue reelecto en su cargo 2 veces. En el 2009, durante su segundo mandato, Chávez logró, después de una aprobación mayoritaria oficialista en la Asamblea Nacional, establecer su reelección indefinida. Y así se volvió a lanzar en las elecciones de 2012, enfrentándose contra el candidato opositor Enrique Capriles. Chávez celebró su victoria con el 54% en medio de las denuncias de la oposición por considerarlas ilegítimas. Luego de su muerte, el pasado 5 de marzo de 2013, fue sucedido por Nicolás Maduro. Por una nueva ética política. Desde su victoria en las elecciones presidenciales de 2006, Rafael Correa emprende su gobierno con promesas en la lucha de una revolución ciudadana, un cambio radical del sistema político, económico y social.
En el 2008, el presidente ecuatoriano convocó a una asamblea constituyente que aprobó una nueva constitución el 24 de julio y luego fue ratificada por referéndum, permitiéndole la reelección inmediata una sola vez, logrando su reelección en el 2009 y en febrero de 2013. Ahora, Rafael Correa busca que la reelección sea de forma indefinida. Y reformamos la Constitución para reelección indefinida. Como usted está de acuerdo que el pueblo es el que tiene derecho a elegir, ¿por qué entonces limitar las reelecciones? Entonces, la reelección, ambición personal o interés nacional. Bueno, les quiero leer una cita de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, que fue reelecto, y decía: para nosotros la reelección no es cuestión de principios. El interés nacional siempre debe estar sobre el interés particular. El interés nacional, en este caso, entendido como su propia reelección. Estamos entonces en un caso de la reelección como debilidad institucional cuando vemos todos estos personajes que acabamos de mostrar. Pues lo que hay allí de por medio es una tendencia a vincular mucho la persona del presidente, del caudillo, con el poder estatal, es decir, a fusionar mucho persona y liderazgo personal con poder estatal, de manera que allí hay de por medio una tendencia a la personalización del poder político y por consiguiente a la personalización del campo político, es decir, a una especie de sustitución de los otros actores colectivos como los partidos o de las otras instituciones de la representación política como los parlamentos o los congresos, una sustitución de su influencia por la influencia y el poder directo de una persona, y una personalización del campo político. Lula decía: cuando un líder político piensa que es esencial y no puede ser reemplazado, una pequeña dictadura comienza. Es una especie de mesianismo, ¿no? Es fenómeno de la crisis de los partidos. Es que José Mujica, cuando su partido le planteó la reelección, la respuesta fue: pues que reelijan a mi partido. Esto es una señal de que estamos frente a una crisis de los partidos, porque no puede haber continuidad de la propuesta política, tiene que haber continuidad de la persona. Sí, probablemente sea un síntoma, ¿no? Digamos, puede que sea un síntoma de la crisis de los partidos, de la falta de identificación de la gente con los partidos políticos, digamos, esto de que hablamos en la ciencia política de la volatilidad electoral, de cómo nacen y mueren partidos constantemente, digamos, hoy pensaba también cuando se dio la oportunidad de venir a conversar sobre este tema al programa, en el tema de la estabilidad. Yo creo que también hemos abogado mucho en América Latina por la estabilidad del sistema de partidos, la estabilidad de la democracia, y en algún punto muchos de los argumentos que defienden la idea de la reelección, siempre cuando hablo de reelección estoy hablando necesariamente de solamente un periodo, ¿no? La reelección limitada a un solo periodo. Se habla de que eso permite relativa estabilidad para poder llevar a cabo políticas de gobierno. Ese creo yo que es un tema fundamental. Ahora, no podemos dejar de lado, y sí me parece muy importante, la labor de los partidos políticos en esto, como de alguna manera incapaces de hacer que sus mismos líderes, como lo decíamos anteriormente, se pasen la posta, digamos, ¿no? La posta del liderazgo, y no se construya más de manera institucional que de manera personal. Aquí, pues, Alexandra García, profesora del externado, decía: hay debilidad institucional, pero también hay una cultura política precaria. Hay ambas cosas se pueden unir allí, porque también eso hace parte de la cultura política. Estamos hablando del supuesto de una reelección prolongada. Hemos dicho que si está limitada, eso limita mucho sus perjuicios, pero si es prolongada, en otras palabras, el líder o el presidente, el eminentísimo, la personalidad que repite y repite, sustituye al partido. En otras palabras, se precariza el partido, o sea, el partido político como institución de representación de la masa se disuelve
en la personalidad del presidente. En otras palabras, casi que presidente y partido son la misma cosa. Fíjense ustedes, en el caso, por ejemplo, del uribismo en Colombia, hay una tendencia fuerte, o incluso en el caso de, hablando de otra ideología, del caso de, en Venezuela, de Chávez, hay una especie de disolución de lo que podría ser un partido, se disuelve en lo que representa ese personaje para la masa. Hay un imaginario que se concentra completamente en el personaje, en el presidente, y no en el partido político. El partido político queda un poco opacado completamente, entonces ahí hay sí una crisis. Y eso tiene que ver, como decía Alexandra allí, con también problemas de precariedad de la cultura política que retrocede en ese sentido, personalizando el vínculo un poco, digámoslo como, un poco personalizadamente, caudillistamente entre caudillo y masa. Ricardo, ¿pero eso es una causa o un efecto? Esa sería la reflexión, ¿no? Porque estábamos hablando un poco de la reelección definida más como un síntoma de la crisis de los partidos políticos, y también recién estabas hablando más de eso como una causa. Entonces, mi pregunta es... No, como la expresión de la crisis, como la expresión de la crisis es un de un síntoma partido, de la crisis. Que la profundiza, porque entonces pero cada vez la profundiza. El imaginario colectivo ya no piensa en el partido, que es un poco, si se quiere, una socialización un poco más abstracta. O sea, cuando uno piensa en una institución, hay un progreso allí, sino que piensa es en una persona, para poder encarnar sus aspiraciones, sus sueños, todo es en una persona, no en un partido que ya exige un poquito mayor abstracción en lo que es socialización política, un poco más moderno. Juan Lins decía que la reelección permitía romper un poco la rigidez de los tiempos del presidencialismo. Y aquí hay una pregunta que les manda BTA del León, y pregunta básicamente si la solución no sería alargar los periodos presidenciales de 4 a 6 o 7 años, como hay en Francia, por ejemplo. ¿Podría ser eso una salida? Pues yo creo que podría ser, porque precisamente uno de los argumentos a favor de la reelección en general es que los mandatos son muy cortos. En América Latina, bueno, 4 años es cierto que es muy corto para cuando hay un programa de grandes cambios, de grandes reformas, es cierto. Entonces ahí hay dos posibilidades: o otorgamos una reelección con 2 mandatos cortos, digamos, una sola reelección inmediata con 2 mandatos cortos, o otorgamos un mandato más largo. El problema entonces del mandato más largo es que efectivamente es un mandato fijo, y entonces ahí si finalmente los electores no están satisfechos, pues no hay nada que hacer, salvo a pensar en una revocatoria. Exactamente, a eso iba. El tema de alargar mandatos, introducir revocatorias de mandato, ¿no permite un poco eso de flexibilizar en el sentido que Juan Luis lo planteaba? Ahora, en cuanto a... ¿Ibas a decir algo? No. En cuanto a la prolongación, es otra forma de solución, ¿no? Digamos, prolongarlo a 6 años en vez de 2 periodos de 4, pero aún así tiene inconvenientes. Bueno, podría ser una fórmula, la de los 6 años, pero cuando hay un desgaste tremendo de un gobierno, aguantarse los 6 años cuando la gente no lo quiere, también viene otro tema allí, cuando entra en crisis. Sí. Bueno, pero podría aceptarse eso. Entonces, la pregunta de fondo es ¿por qué el sistema presidencial? ¿Por qué no pensar en un sistema parlamentario? Que no necesariamente nos resuelve el tema de los ejecutivos, de los líderes en el ejecutivo prolongado. Solo basta ver a Berlusconi en el poder cuánto tiempo duró. Pero eso sería, digamos, la pregunta de fondo, ¿no? Parlamentarismo versus presidencialismo en América Latina. Yo creo que es una pregunta muy difícil de responder. Yo soy una defensora del presidencialismo. Yo sí creo en el presidencialismo con ajustes en determinados contextos, pero respecto a lo que se planteaba anteriormente, también pensemos que venimos de esa situación de los mandatos más largos, ¿no? O sea, no perdamos de vista que es algo novedoso en América Latina el tema de la reelección, que tenemos poco tiempo para evaluarla. Efectivamente tenemos una ola reeleccionista en los últimos años, pero esa era la regla antes de que se dieran estos nuevos cambios. Entonces creo que también tenemos ambos ensayos y habría que darle también un poco de tiempo a la reelección. Y con respecto al tema de flexibilizar periodos, creo que no solo podría contribuir
la reelección o incluso pensar en mandatos más largos con otro tipo de mecanismos de participación ciudadana o de incidencia, no solo a flexibilizar, sino también a generar mayor capacidad de rendición de cuentas, mayor participación, mayor accountability, si se quiere. El tema del presidencialismo y el parlamentarismo es complejo. Nos vamos a una segunda pausa y seguimos con reelección en América Latina. Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de la reelección en América Latina y voy a comenzar leyendo algunos de los comentarios que llegaron. Estamos llenos de comentarios. Tiago García dice: la reelección es una muestra de lo poco democrático que es un país, es un ejemplo de falta de opciones para cosas mejores. Con Héctor Nieto dice que con las reelecciones se pierden los pesos y contrapesos con los otros poderes del Estado. Fernando dice: jamás un parlamentarismo en Colombia. No me imagino a los políticos en este modelo. ¿Presidentes de 15 años? No. Carlos Hernández dice: en Colombia la reelección viene siendo una relección no aprendida. Eutropeleando dice: democracias representativas son por definición personalistas. Cuando son participativas son ciudadanas, deliberativas. Y Juan Camilo Góngora pregunta: ¿a qué se debe la debilidad institucional y la centralización del Estado en América Latina? Y eso me lleva a... Esta pregunta me lleva a plantear el tema de la reelección en regímenes federales versus regímenes centralistas, Jan. ¿Hay diferencias en los contextos? Por supuesto que hay diferencias, porque precisamente eso hace parte del contexto institucional que evocaba al principio. Es decir, que una reelección puede ser mucho menos nociva, particularmente siempre siempre que hablamos de reelección, yo creo que hay que precisar, porque estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, una reelección, sí, inmediata o no inmediata y no más. Digamos que no es tan nociva para las instituciones si hay contrapesos. El federalismo es un contrapeso posible, porque en el federalismo pues hay distintos niveles de gobierno y por lo tanto si hay, digamos, un caudillismo fuerte en un nivel, pues hay contrapeso en el nivel local. Otra fórmula también en la que hay que pensar es lo que se practica en Estados Unidos. Tenemos un Congreso fuerte y un Congreso además con elecciones que se renueva, con elecciones de mitacas que ya no se practican casi, bueno, no se practican ya en Colombia desde los años 60, pero eso también es algo que permite atajar un poquito el ímpetu del presidente, negándole mayorías eventualmente, ¿no? Hay el sistema judicial, el problema de los nombramientos ahí. Hay muchísimos elementos que tomar en cuenta cuando se habla de reelección. No es un articulito como se pensó en su momento. Sí, quería agregar que en términos de cultura y de prácticas, en Estados Unidos, por más que el candidato presidente se presente, aspira a una reelección, tiene que someterse a unas primarias dentro de su propio partido. ¿En Estados Unidos? No. ¿En Estados Unidos? No, el presidente saliente es candidato natural de su partido. Si hay oposición, ¿no se presenta unas primarias también? Por costumbre. Sí, por costumbre no hay primaria. Obama ahí no se presenta. El presidente que termina, generalmente, por hábito, su partido le da la postulación de antemano, ¿cierto? En la convención. En la convención, ¿no? Ahora, en el caso, a ver, ¿por qué es problemático desde el punto de vista de la democracia y del Estado de Derecho el tema de un presidente que al mismo tiempo pueda reelegirse y peor si es indefinidamente? Uno, porque concentra demasiados poderes, que no es el caso o no es exactamente el caso de un régimen parlamentario. Un régimen parlamentario tiene la ventaja de que puede haber repetición de mandatos sin que de eso se siga necesariamente una concentración de poderes que abarque todas las instituciones por parte del presidente, porque no es presidente justamente, y porque el Parlamento siempre va a tener
la fuente fundamental de poder. Entonces, el parlamentarismo resuelve un poco el tema de la excesiva concentración de poderes en el presidente cuando hay repetición de mandatos. De otra parte, otro contrapeso, si se quiere, en un régimen ya no siendo parlamentario, sino presidencialista, es el federalismo. El federalismo, al existir como forma de autonomías en los estados, no en el estado central, sino en los estados, limita hasta cierto punto la concentración de poderes del presidente. Al menos de esa manera lo concibieron los padres fundadores de Estados Unidos, cuando pensaron que había dos formas de limitar a ese nuevo rey que iban a consagrar ciudadano, que era el presidente. Uno, los estados, porque les iba a dar harto poder a los estados, y otro, los ciudadanos, porque iban a tener una serie de recursos para limitar ese poder. En principio, el federalismo limita la concentración de poder, en principio, ¿no? Y por otra parte, en principio, el parlamentarismo, en la medida en que consagra la fuente de poder y el centro de poder en el Parlamento, limita la concentración de poderes cuando el jefe de Estado repite mandatos. Puede que repita mandatos, pero finalmente el poder regresa al Parlamento. Ahora, ya otro tema es cómo sería bueno el parlamentarismo. Tendría que haber una cierta disciplina de partidos y tendría que haber un juego de partidos de tal forma que no haya una atomización, porque se tiran la estabilidad del régimen. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y entonces les voy a pedir a todos una conclusión final en relación con a dónde vamos con esta ola reeleccionista en América Latina. Arranco contigo, Margarita. Yo veo con bastante preocupación esta ola, digamos, la reciente ola reeleccionista llevada a cabo por estos líderes con unas características muy específicas, sean de izquierda o sean de derecha, pero con rasgos más bien populistas. Esta sí la veo con preocupación, no la de los años 90 o la decisión de que exista la posibilidad de la reelección sea inmediata o con un periodo en el medio. Eso no me preocupa, yo creo que es algo sano y creo que es algo que le puede hacer muy bien a la democracia. Pues la reelección no es una figura mala per se, a mi juicio. Lo que pasa es que la forma en que se introdujo en todos los países de América Latina, en nombre propio del mandatario de turno para asegurar su propia perpetuación en el poder, es muy problemática y de hecho casi siempre lleva un debate después sobre la reelección y entonces caímos en la trampa que nos decía Ricardo, y el argumento que escuchamos de Rafael Correa ahorita es que el pueblo quiere. Pues sí, si el pueblo quiere la dictadura, eso es democrático. Ricardo. Pues a mí me parece que es uno de los temas decisivos para la calidad de la democracia en América Latina. Es un reto en América Latina sostener la democracia y al mismo tiempo hacerla compatible con equilibrios de poder, con Estado de Derecho. Y la costumbre ahora de todos los gobiernos en América Latina de cambiar la Constitución para consagrar la reelección, me parece que encierra el riesgo del caudillismo, del desequilibrio de poderes y de la debilidad del Estado de Derecho. Se nos acabó el tiempo, nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Buenas noches.